Gracias por su participación. Vemos muchas caras conocidas. Para los que no nos conocen, mi nombre es Lisbeth Ochoa, yo soy la gerente regional de mercadeo de NetReady. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión el día de hoy. Les informo, NetReady, para las personas que ingresan a esta sesión por primera vez, es una empresa venezolana con más de 25 años de experiencia a nivel de ciberseguridad. Tenemos oficinas en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Estados Unidos, específicamente en Florida. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado situacional de los ataques de ciberseguridad en Venezuela. Esta es una sesión de 45 minutos en donde nos acompañará nuestro líder en la práctica de ciberseguridad, el señor Noel González, y aperturamos la charla el día de hoy. Como este conocimiento de todos ustedes, en Venezuela se ha visto un incremento de ataques de ciberseguridad en empresas de distintos sectores de industria y de todos los tamaños, causando cierto impacto a nivel de la reputación de las organizaciones, pérdida de información, robo de datos. Entonces, dada nuestra experiencia en este incremento significativo de ataques, hemos hecho una serie de planteamientos en conjunto con Noel sobre cuál es la situación actual en Venezuela sobre los ataques de ciberseguridad. ¿Cuáles son las brechas que están siendo más explotadas en este momento y cómo deben actuar las empresas venezolanas ante un ataque? Estos planteamientos los va a responder el día de hoy Noel. Noel, te damos la bienvenida y el pase para que puedas conversar con la audiencia. Las preguntas que quieran hacer, por favor, las pueden hacer a través del chat, que con gusto al final de la sesión serán respondidas. Adelante, Noel. Gracias, Lisbeth. Oye, de verdad, ante todo, agradezco a toda la audiencia tomarse el tiempo de sus obligaciones diarias. Sé que todo el mundo siempre está corriendo para recibir este mensaje que les traemos el día de hoy, ¿no? Si bien para nadie es un secreto que en nuestro país el incremento de ciberataques ha sido masivo en los últimos meses. De hecho, Venezuela, como decimos al día de hoy, está bajo ataque. Las empresas venezolanas están bajo ataque y nos pareció pertinente generar esta presentación que no es más que el conocimiento de las experiencias que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Y bueno, a partir de allí, permitirles también a ustedes la oportunidad de hacer preguntas sobre qué hemos visto, sobre cuáles son las posibles estrategias. Nosotros traemos algunas recomendaciones. Entonces, se trata de entregarles toda la información posible basada en nuestra experiencia y la del equipo de la red y la gente que hace gestión de incidentes. Y a partir de ahí, ustedes puedan generar las preguntas y aclarar dudas que puedan tener. Si hablamos de cuál es la situación actual de los ciberataques en las empresas venezolanas, hay que decirlo que del año pasado hacia acá ha habido un incremento sostenido más o menos del 80%. Si bien durante la pandemia comenzaron campañas de ciberataques, principalmente al sector financiero, como lo veíamos en aquel momento, ya ese ataque ha lateralizado a otro tipo de industria. Y día a día es bien recurrente ver los titulares sobre nuevos ataques que se están materializando. Hay empresas que inclusive han sido atacadas y nosotros lo sabemos de primera mano porque estamos dentro de la industria desde el punto de vista de consultoría y también en los temas relacionados a monitoreo y gestión de incidentes, pero no todo queda expuesto o sale a la luz pública, ¿no? El costo promedio de un ciberataque, según Cabedatos, es de $100,000. Cada día que se materializa un ciberataque en una industria venezolana, podemos decir que el impacto promedio es de $100,000. Hay empresas que inclusive han pagado rescate, hay otras que dentro de nuestra recomendación siempre está negarse a pagar. Nosotros nos negamos a pagar rescate en los ataques de Ransom, por ejemplo.
pero ese es el costo promedio. El costo promedio muchas veces es difícil en la industria venezolana ante la ausencia de cifras de cuánto cuesta perder un sistema. Entonces, es algo que las organizaciones deben empezar a trabajar en temas de cuantificar realmente el impacto desde el punto de vista reputacional y financiero que tienen los ciberataques, para de alguna manera trasladar o informar a la alta gerencia cuánto cuesta perder un sistema o perder los sistemas expuestos a Internet, perder información propiamente de la organización. Entonces, esa es una de las recomendaciones, así que de primera mano podemos decir. Los ciberataques tienen múltiples motivaciones. Hace algún tiempo se enfocaban principalmente a nivel de banca de tratar de usurpar la identidad de los usuarios finales. Al día de hoy, con la masificación de ataques de ransomware, se ha masificado también las motivaciones. Entonces, conseguimos desde motivaciones con principios meramente financieros hasta en algunos casos sabotaje. Empleados descontentos, también hemos visto que buena parte de empleados descontentos se van y te generan algún tipo de afectación, dejando puertas traseras. Entonces, conseguimos un poco de varias cosas. Sin embargo, el foco a fraude financiero es el principal motivador en los ciberataques que nosotros estamos viendo. Situación actual que para nosotros, para los ciberatacantes es un habilitador. Las plataformas de ciberseguridad en Venezuela, hay que decirlo, se encuentran obsoletas. Hay mucha plataforma o arquitectura de ciberseguridad basada en lo que nosotros llamamos seguridad tradicional, que es principalmente seguridad basada en huella, y donde existe la falsa creencia que simplemente con tener un firewall, a partir de allí, yo puedo establecer una estrategia de seguridad que la complemento con un antivirus. Al día de hoy son múltiples los vectores de ataque que explotan los adversarios, y a partir de allí generan toda esta afectación de la cual hemos estado conversando desde el principio de esta sesión. Entonces, los temas de ausencia de parches, actualizaciones, seguridad tradicional, configuraciones inadecuadas, terminan siendo como haciendo ese caldo de cultivo perfecto para que los ciberatacantes planteen sus campañas y las ejecuten con éxito. Dado que las organizaciones han realizado algún tipo de inversión en temas de ciberseguridad, como un firewall o como un antivirus, existe desde el punto de vista de la alta gerencia un falso sentido de seguridad, lo cual es dentro de la guerra, por decirlo así, contra los ciberdelincuentes, lo que hace de alguna manera es generar un riesgo exponencial, porque a la alta gerencia piensa que está seguro. Usualmente los que administran plataformas saben que no están completamente seguros, pero no hayan cómo concientizar a la alta gerencia sobre el impacto que puede tener un ataque en su infraestructura tecnológica, y a partir de ahí se genera como un falso sentido de seguridad, donde las organizaciones no invierten, no hacen las evaluaciones pertinentes, y no hablo, cuando hablo de evoluciones no estoy hablando de pentest, estoy hablando de ejercicios de cómo está construida mi arquitectura de seguridad, hacia dónde está evolucionando la industria en términos de amenaza, y eso genera una desconexión entre el ecosistema tecnológico a nivel de capas de protección y la situación real del ecosistema de amenazas contra el mercado venezolano, ¿no? Y bueno, bajos niveles de concientización. Cuando hablo de bajos niveles de concientización, estoy hablando desde usuario final, pasando por un poco por alta gerencia, pero también hemos notado que inclusive la gente que administra tecnología, así como hay tecnología obsoleta, también a nivel de concientización en términos de nuevas amenazas y nuevas tecnologías de protección, no necesariamente los encargados de administrar la plataforma desde el punto de vista de ciberseguridad están completamente concientizados de lo salvaje que se ha vuelto el entorno y de las nuevas tecnologías que los puede ayudar, inclusive de forma muy racional, a prevenir ataques de malware y hack. ¿Cuáles son los tipos de ataques que estamos viendo? Hemos notado un incremento de ataque a la identidad. Hace
un año o un par de años uno podía decir que el principal tipo de ataque era ransomware. Ahorita hemos visto que la infiltración de la identidad permite comprometer plataformas, después escalar privilegios, atacar, pongan ustedes lo que es la plataforma de respaldo y plataforma de virtualización y después lanzar un ataque de ransomware. Entonces, cuando se da esa situación, ya usualmente la empresa está muy comprometida porque el punto de restauración que vienen siendo los respaldos posiblemente ya estén comprometidos. Y esto lo quiero recalcar mucho ese punto porque lo que estamos viendo es que las organizaciones de alguna manera descansan sobre el respaldo su estrategia de recuperación. Y si bien es cierto, le va a permitir recuperar datos, muy posible, desde el punto de vista de mejores prácticas, existen 4 capas inferiores de elementos que la organización debería ya haber implementado y que debería ser la piedra angular en función a prevenir ataques de malware y hacking. Entonces, siempre se apela al respaldo como último recurso, pero estamos viendo que los atacantes están yendo contra las plataformas de respaldo y contra las plataformas de virtualización. Ataques de denegación de servicio, esto se sigue manteniendo. De hecho, nuestro servicio de monitoreo, nosotros tenemos un SOC que desplegaban varios clientes y vemos que la mayor cantidad de alertas termina generando el perímetro y lo que más se repite son ataques de denegación de servicio, sobre todo al sector gobierno en el último año tal vez hemos visto un incremento notable. A las organizaciones privadas lo que vemos es que son más atacadas con temas de ransom y ataque a la identidad. El vector de phishing sigue teniendo muchísima relevancia dentro de la planificación de ataques. Cada vez las campañas de phishing son cada día mejores orquestadas, mejores diseñadas. Y bueno, en las campañas de phishing muy bien configuradas y orquestadas y bajo nivel de concientización generan un vector de riesgo grande ante ataques dirigidos a los usuarios. Entonces, ese es otro elemento a considerar. Elementos de acceso remoto sigue siendo un vector de ataque importante desde VPNs que no tienen elementos de doble factor de autenticación y donde posiblemente una identidad filtrada que permite un acceso remoto, ya cuando eso pasa, el atacante está dentro. Y parecen, y se los comento porque muchas veces estas son cosas que parecen de película, pero hemos notado, por ejemplo, organizaciones que tienen centros de datos alternos y donde lo que quedó a nivel de VPN en su centro de datos alterno termina siendo una capa legacy que no tiene múltiples factores de autenticación y la principal sí. E inclusive todo el monitoreo y la atención se centra sobre el acceso al centro de datos principal, pero se olvidan un poco del centro de datos de contingencia y lo que tengan allí a nivel de VPN. Y una vez dentro del centro de datos de contingencia, se termina pivoteando hacia el centro de datos principal y hacia la infraestructura productiva de día a día. Entonces, el acceso remoto sigue siendo un punto relevante a considerar como un vector de ataque cuando uno lo combina con ataques a la identidad. Y lo otro que estamos viendo es fraude de apropiación de cuenta. Esto desde el punto de vista de la nomenclatura se llama ATO, que son ataques muy dirigidos ya principalmente del sector financiero para apropiarse de cuentas de usuarios de sistemas de banca transaccional y a partir de allí generar fraude financiero, ¿no? Entonces, estos son los ataques que más estamos viendo en el mercado venezolano. Se repiten día a día en mayor o menor grado. Objetivos de ataque. Si bien es cierto, parece redundante colocarlo acá, pero quise como establecerlo de manera muy clara. Cualquier tipo de industria puede ser blanco de ataque y está siendo blanco de ataque. Acá ya no se trata de si va o no va a ser blanco de ataque, el tema es cuándo. Hemos visto bancos, empresas de telecomunicaciones, empresas de retail, víctimas de este tipo de ataque, industria y gobierno. Estos son como los principales vectores, los principales objetivos de ataque. Muchas veces los bancos y las telcos tienen mejores controles porque son más regulados. No por eso quiero decir que están mejor protegidos porque inclusive cuando tienen múltiples capas, casi siempre pueden quedar brechas
que puedan ser explotadas por los adversarios. Entonces hemos visto también que así como se ataca a bancos y telcos con plataformas muy maduras, también se va tras retail, industria y gobierno, principalmente con ataques de negación de servicios y lo que es defacement de imagen web, ¿no? ¿Qué esperamos y qué estamos viendo? También que las empresas de servicios de TI y ciberseguridad están empezando a ser atacadas por afectar reputacionalmente este tipo de empresas, pero también porque las empresas de TI y ciberseguridad terminan formando parte de las cadenas de suministro de las anteriores. Entonces, ya lo hemos visto en el mercado venezolano, donde empresas que entregan servicios de ciberseguridad son vulneradas y desde allí, por tener un monitoreo del tipo NOC o SOC, terminan brincando, por decirlo coloquialmente, hacia la plataforma operativa del cliente final. Entonces, eso es algo que no es nuevo a nivel global. De hecho, hace un tiempo, hace unos 4 años, recuerdo claramente el ataque de SolarWinds. Hemos visto también ataques, o pongan ustedes a Palo Alto, hace un par de años tuvo un ataque desde que fue un ataque de cadena de suministro de una empresa que le entregaba servicios de desarrollo de software a Palo Alto, también fue afectada hace algún tiempo atrás. Entonces, lo veíamos hace algún tiempo con empresas extranjeras o empresas foráneas. Hoy día ya estamos viendo qué está pasando en Venezuela. Entonces, eso nos lleva también a las empresas prestadoras de servicios de TI y ciberseguridad, que no sé si hay alguna acá, a reforzar sus defensas, a estar cada día más pendiente y a no dar nada por sentado. Y por el otro lado, a las organizaciones que tienen o que seguramente tienen empresas de TI y ciberseguridad, reforzar la estrategia de comunicación con las diferentes empresas, no nada más de TI y ciberseguridad, sino cualquier empresa que forma parte de su cadena de suministro. Entonces, nosotros esperamos que en los próximos meses hayan más ataques a las empresas que forman parte de cadena de suministro, esas empresas satélites principales de bancos, telcos, retail y cualquier otro tipo de industria, que estas industrias propiamente. ¿Por qué han sido exitosos los ataques? Bueno, hemos visto controles de protección que lamentablemente han sido inefectivos ante nuevos ataques. Aquí estoy hablando de antivirus tradicionales basados en huellas, donde hemos visto que algunos de ellos no son ineficientes en detectar los nuevos tipos de ataques por, por la porque de alguna manera por diseño no están preparados para poder identificar esos procesos mucho más avanzados que estamos viendo están llevando a cabo los adversarios. Ausencia de monitoreo efectivo, si bien aquí se junta dos elementos sumamente críticos para lo que es la prevención de ataques en malware y hacking, que es no tener capas de protección efectivas y adicionalmente no tener visibilidad de lo que está pasando dentro de mi organización. Señores, estamos en un punto donde tener un NOC no es suficiente, donde hacer el monitoreo basado en logs no es suficiente. Entonces, ya el monitoreo debe ser mucho más transversal y tocar diferentes entidades y elementos que uno pueda tener en la organización. Redes, el tema de identidad, el tema también de seguridad en la nube para aquellos que tienen presencia en nube. Entonces, es un escenario bastante complejo al que se enfrentan las organizaciones al día de hoy con las restricciones de recursos, pero que de igual forma la organización moderna sí o sí debe mantenerse en el contexto digital. Entonces, sí o sí hay que reforzar todos estos temas de controles e incrementar lo que tiene que ver con monitoreo efectivo y transversal. Debilidad en proceso de autenticación. La mayoría de las empresas tienen directorio activo o tienen algún tipo de sistema de directorio, el cual simplemente se utiliza como mecanismo de autenticación para acceso a recursos, pero no se están necesariamente aplicando las políticas adecuadas desde el punto de vista de autenticación, de monitoreo de esa identidad, de gestión de cuentas de servicio, que hemos visto que las cuentas de servicio es uno de los blancos principales de ataque, porque aunque uno tenga una política de cambio de contraseña frecuente para los usuarios finales, las cuentas de servicio no hemos conseguido, inclusive en auditoría y ciberataque, credenciales que tienen hasta 2 o 3 años de configuradas. Entonces,
una cuenta de servicios que puede estar compartiendo un proveedor o que puede llevarse un proveedor que es atacado y que termina en la dark web, es ya un elemento funcional que seguramente va a utilizar el adversario en el momento que lo pueda utilizar. Al identificar una conexión RDP mal configurada, identificar, al validar que esa cuenta de servicio, por ser una cuenta de servicio para una aplicación específica, necesitaba privilegios elevados, entonces forma parte del ecosistema administrador de Domain Admin y posiblemente se pueda conectar vía VPN. Entonces, a partir de allí ya se genera un vector de ataque directo contra la plataforma de servidores y de sistemas internos, sin necesariamente comprometer la capa de perímetro o explotar una vulnerabilidad en un sistema operativo. Hace algún tiempo uno buscaba siempre, cuando algo pasaba, uno buscaba en el análisis forense que uno podía llegar a hacer, buscaba la explotación de una vulnerabilidad, un escalamiento de privilegio o algún puerto que posiblemente quedó mal configurado en el firewall que permitía una entrada directa a la red. Y hoy día vemos que aunque sigue siendo relevante ese tipo de situaciones, no es tanto como una identidad filtrada, como una VPN desprotegida porque no tenga un MFA, como no tener un antivirus que proteja de manera efectiva a la organización. El antivirus sigue siendo, y les puedo decir, yo lo llamo la primera y la última frontera en la prevención de ataques de malware y hacking. ¿Y por qué? Porque está de frente al principal vector de amenaza o quien más abre vectores de amenaza, que es el usuario final. Yo siempre lo he dicho, no existe, yo no he visto un virus que se reproduzca por generación espontánea en el borde, por decirlo así, en el borde de un disco duro, un servidor. Siempre hay una acción donde hay un usuario involucrado que termina desencadenando el ataque de malware y hacking. Entonces, bueno, mucho que decir en los temas de autenticación. Es higiene cibernética deficiente. Esto es un tema, cuando uno habla de higiene cibernética, estamos hablando principalmente de arquitecturas de seguridad robustas. Hace algunos años uno decía, bueno, tengo mi firewall, tengo mi antivirus, sea cual sea, no vinimos a hablar de marcas, pero sea cual sea, bueno, para protegerme. Pero hoy día, cuando hablamos de higiene cibernética, estamos hablando desde hacer análisis de código de las aplicaciones hechas en casa hasta cómo manejo el inventario de hardware autorizado dentro de mi organización, de software autorizado dentro de mi organización, cómo de manera automatizada yo levanto esos inventarios para poder determinar desviaciones, cómo hago mi gestión de vulnerabilidades. Entonces, todo esto que les estoy comentando, inclusive temas de cómo manejo las cuentas privilegiadas. Hace algún tiempo uno hablaba de estos elementos y parecía un loop. Las organizaciones al día de hoy todas deben tener ese tipo de control en mayor o menor grado para controlar, para prevenir ataques de malware y hacking y situaciones que puedan poner en riesgo a la organización. Obviamente no aplican para todas las verticales, no aplican para todos los controles de higiene cibernética, pero sí en su mayoría yo diría que en mayor o menor grado aplican. Y bueno, los otros temas que hemos visto son arquitecturas de ciberseguridad inadecuadas. Las organizaciones, sean grandes o pequeñas, y eso hay que decirlo, están tratando de hacer su mejor esfuerzo en invertir en ciberseguridad. Sin embargo, muchas de esas inversiones terminan, y sobre todo después de un ciberataque, uno ve que la gente empieza a comprar múltiples controles para blindar su red y muchas veces no existe coherencia y armonía en los elementos que están implementando y eso genera también posibles brechas entre los diferentes componentes que generan falso sentido de ciberseguridad, pero también terminan generando brechas por donde los atacantes en algún momento van a identificar y la van a explotar. Entonces, nosotros sí creemos desde NetReady en arquitecturas de ciberseguridad mucho más, primero alineadas mucho a los temas de higiene cibernética, pero también mucho más racionalizada alrededor de realmente colocar la tecnología que realmente me va a hacer el trabajo, tecnología altamente efectiva, basada en inteligencia artificial, y que de alguna manera cada piedra que yo coloco en función a fortalecer mi arquitectura de ciberseguridad pueda ser integrada a todo un ecosistema más amplio donde pueda monitorearla,
pueda compartir información de amenaza y a partir de ahí tener una estrategia mucho más racional y mucho más eficiente en temas, tanto en temas de prevenir ataques de malware y hacking, como en temas también de gestionar esa arquitectura de ciberseguridad. Otra de las cosas que ha jugado en contra aquí en el mercado venezolano, y lo decía hace un rato, es el poco conocimiento sobre nuevas amenazas. Si bien es cierto, tenemos la amenaza de día cero, tenemos cada día, hasta el año pasado existían 232 grupos oficiales de hacking o de hackers, mejor dicho, que nosotros llamamos adversarios a nivel global. De esos 232, ahí hay un drill down de subgrupos donde todos están a través de lo que es inteligencia artificial, creando scripts de manera más rápida, integrando botnets a arquitecturas mucho más diseñadas para generar amenazas. Tenemos, digámoslo así, cada día se van generando nuevas amenazas que obviamente nos van a atacar y donde nosotros estamos en desventaja. Cuando digo nosotros, todo el personal que está detrás de la línea de defensa, ustedes que gestionan plataformas de TI, porque a ustedes les toca combinar la operativa de los sistemas, adicionalmente participar en proyectos y estar pendiente de todo este ecosistema de nuevas amenazas y también de nuevas tecnologías para prevenirlas. Entonces, aquí mi recomendación es manténganse informados, participen en cuanto webinar haya, lean bastante y no den nada por sentado de que porque tienen, y lo veo mucho cuando visitamos a clientes, nos dicen, bueno, sí, yo tengo esto y esta es mi piedra angular en temas de prevenir ataques de malware y hacking, pero no obedece a una arquitectura, no obedece tampoco a los desafíos que plantean las nuevas amenazas. Entonces, de primera mano ya uno ve que ante ataques muy sofisticados, ese cliente en algún momento va a ser explotado. ¿Ok? Entonces, aquí en función, la recomendación es manténganse informados, lean, aprendan, vayan a cuanto webinar, a cuanta sesión exista, ustedes tengan acceso para, para tener información sobre esto. Así como como es importante la concientización de usuario final, que no debe darle clic a una URL que le llega por correo electrónico, también es responsabilidad de nosotros estar muy pendiente del ecosistema, tanto tecnológico como de amenazas, porque a la larga nosotros somos los responsables de preservar la seguridad de la información en nuestra organización. Importante, ¿qué debes hacer si tu empresa sufre un ciberataque? Lo primero es mantener la calma y mantener conciencia situacional, como quien dice. Si bien es cierto, cuando hay un ataque, reina el caos y el temor dentro de las organizaciones, siempre hay que hacer como una especie de triaje muy rápido de, de qué me afectó, el nivel de afectación, qué tocó y cuáles son las acciones que yo voy a emprender. Usualmente la acción, la opción líder es desconectarse de la red. Siempre eso está dentro del proceso de gestión de incidentes. No necesariamente va a aplicar en todos los casos, porque si es un ataque de denegación de servicios y usted tiene servicios transaccionales expuestos hacia Internet y usted además es una empresa regulada, no se va a poder desconectar tan fácil. Entonces, acá hay que, por eso les digo siempre, mantener la calma, evaluar la situación y con base a eso activar los diferentes protocolos que pueda tener la organización ya madurados o en su defecto de manera matricial reunirse, evaluar y a partir de ahí tomar la mejor decisión posible para mantener, primero para avanzar con actividades de contención y erradicación del ataque, pero también para garantizar que que la continuidad operativa se mantiene dentro de la tormenta. No en todos casos pasa, pero es hacia donde debe apuntar cualquier esfuerzo para posterior a un ciberataque. Elementos importantes, y esto se los digo, que lo hemos visto en las organizaciones, liderazgo y trabajo en equipo es uno de los elementos fundamentales. Cuando digo liderazgo y trabajo en equipo, estoy hablando ante un ciberataque, tanto la gente del negocio como la gente de TI y ciberseguridad deben trabajar de forma hermanada, sin apuntar dedos a nadie, en tratar de hilar, digámoslo así, las actividades de contención y recuperación del ciberataque. Acá, nuestra recomendación es siempre
quien debe liderar las actividades de contención y recuperación es el equipo de ciberseguridad, acompañado muy de cerca por el equipo de TI. Y el equipo de negocio siempre, el equipo de negocio no, la gente del negocio, por decirlo así, eh, siempre debe estar muy informada sobre lo que está pasando, ¿ok? Y con base a eso, esa triada es lo que va a permitir de manera consistente, de manera objetiva, poder levantar los sistemas uno a uno sin generar mayor daño o poner más en riesgo a la organización. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque muchas veces cuando hay un ataque en las organizaciones empiezan a salir lo que yo llamo los Superman. Sale el Superman de seguridad que quiere apagar todo, el Superman de TI, el jefe a nivel de alta gerencia, por ser el jefe, cree que tiene la voz cantante y el conocimiento para tomar las mejores decisiones y no necesariamente es así. Entonces aquí hay que trabajar en comités de emergencia eh, que permite de alguna manera definir la mejor estrategia posible dentro de la tormenta. Asignación rápida de recursos, esto es uno de los elementos fundamentales. Cuando digo de recursos, estoy hablando desde personas hasta empresas que puedan ayudarlos, hasta adquisición de ciertos tipos de tecnología o servicios que durante el proceso de ataque, si está bajo ataque, pueda por lo menos parar el sangrado, por decirlo de alguna forma, y que de alguna manera permita hacer la contención. Esta asignación rápida de recursos es se debe evaluar muy bien cómo se debe trabajar, porque que hemos visto nosotros también durante el ciberataque, que el jefe, el dueño de la organización o a los niveles altos empiezan a llamar a cuanta empresa de TI y de ciberseguridad conozca y empiezan a aparecer cualquier cantidad de actores que no necesariamente van a ayudar a entender el proceso de lo que pasó, ayudar a parar el sangrado y establecer cuál es la mejor ruta de recuperación. Muchos van con intenciones más comerciales, algunas personas llegan casi que como de paracaídas y eso lo que hace de alguna manera es entorpecer el proceso de análisis y recuperación de post-incidente. Ejecutar un plan de respuesta, que este plan de respuesta, por muy grande o muy pequeño, ya debe haberse establecido con antelación. El plan de respuesta, usualmente uno pudiera pensar que el plan de respuesta debe estar completamente documentado, eso es lo ideal, basado en ISO 27001, debe probarse por lo menos 2 veces al año con un comité multidisciplinario donde participe el negocio, TI, seguridad, continuidad y riesgo, pero eso no pasa en todas las organizaciones, porque no todas las organizaciones tienen el mismo tamaño y naturaleza. Pero por lo menos pensando un poco en temas de ciberresiliencia, de que no es cuándo me van a atacar, de que no es si me van a atacar o no, sino cuándo me van a atacar, lo ideal sería que cualquier organización, las que pueden, tengan un plan de respuesta bastante amplio, pero las que no, por lo menos se planteen 4 o 5 escenarios de ataque, es decir, casos de uso. ¿Qué pasa si me atacan por el firewall? ¿Qué pasa si me roban una identidad? ¿Qué pasa si me ataca un ransom? Y a partir de ahí establecer una ruta de recuperación, así sea, no, yo diría que ni siquiera tiene que estar altamente documentada y aprobada, pero que por lo menos los encargados de gestionar incidentes en la organización ya lo tengan más o menos establecido. Eso va a servir como guión en caso de que algo pase, de que la primera persona que llega por lo menos empiece a entender cómo responder ante ese ataque. Entonces, eso tiene mucho valor, sobre todo cuando uno está bajo fuego, por decirlo de alguna forma, y piensa mucho más con cabeza caliente que con cabeza fría. Entonces, sea grande o pequeño, las organizaciones deben tener un plan de respuesta a incidentes. Manejo de comunicaciones internas y externas. Hay algo que es sumamente nefasto y es la incertidumbre durante un ciberataque, ¿no? Incertidumbre interna eh, lleva a las organizaciones a tomar malas decisiones. Por eso es que las decisiones internas, desde la información que le pasa a alto nivel, debe ser veraz, oportuna y real, ¿ok? Sobre la situación para formar esa conciencia situacional que permita la toma de decisiones efectivas de la gente que tiene liderazgo dentro de las organizaciones y la comunicación externa muchas veces no para bajarle dos a los niveles de incertidumbre que se dan cuando pasan ataques de este tipo. Hay muchas especulaciones que usualmente lo que hacen es
eh, generar matrices de opiniones muchas veces equivocadas sobre la situación real. Entonces, si bien es cierto, no se debe exponer de manera externa toda la información de lo que esté pasando dentro de la organización y cuáles son los procesos internos de contención y recuperación. Eso es interno, no externo, pero sí se debe definir, sobre todo las organizaciones grandes, definir un vocero que de alguna manera modere el mensaje que se da a la opinión pública. Aquí estoy hablando cuando son empresas del sector telecomunicaciones, del sector energético o del sector financiero, que son empresas de alto perfil y que más bien el silencio puede afectar, puede generar malas matrices de opinión y aumentar la incertidumbre. Entonces aquí lo que recomendamos es eso. Al fin y al cabo, la misión cuando una empresa sufre un ciberataque es contener y erradicar el ataque en el menor tiempo posible. ¿Ok? Después se harán las evaluaciones de qué pasó, después se establecerán responsabilidades, no culpas, responsabilidades. Y lo digo de esta forma porque cuando uno hace un análisis de un ciberataque o de un ataque sí, de un ciberataque, un ataque de malware, lo que pone de manifiesto es que de alguna manera todos tienen cuota de responsabilidad. Y cuando hablo todos, bueno, el arquitecto o el administrador de las tecnologías de seguridad levantó la bandera diciendo que necesitaba un mejor firewall, tal vez no pudo justificar bien su retorno de inversión de la adquisición del firewall. Por decir, esto es un ejemplo. Quien tomaba la decisión le dijo no hay presupuesto, pero no entendía tal vez bien el ecosistema. El nivel más alto, estoy hablando ya a nivel de dueños de dueños de empresas, no necesariamente conocen el contexto, tienen falso sentido de seguridad. Entonces, al fin y al cabo, todos de alguna manera son responsables en el incidente. Lo peor que puede pasar es que durante el incidente comience la etapa temprana de culpas, pero sí hay que hacer, después de la actividad de contención y erradicación, actividades de lecciones aprendidas. Y a partir de ahí, bueno, tratar de que las causas raíces que llevaron al ataque puedan ser corregidas lo antes posible. Y por último, nuestras recomendaciones basadas en lo que hemos visto. Aquí puse como factor común de los siguientes bullets: implementar o reforzar lo que es una arquitectura de ciberseguridad coherente, holística, digámoslo así. Cuando digo holística es pensando en pequeñas piezas como arquitectura, no como producto, que forman parte de una estrategia mayor y que estas piezas generan sinergia porque comparten información de amenazas entre ellas, porque puedo monitorearlas y a partir de ahí puedo por lo menos prever que durante un ataque mis capas de protección van a detener el ataque, van a hacer el ruido suficiente para que alguien lo pueda observar eh, o en su defecto van a inhibir al atacante, que eso puede llegar a ser otra, sobre todo cuando estamos hablando de temas de seguridad de redes. Entonces, esa es como la piedra angular para nosotros, la estrategia de ciberseguridad, es tener una arquitectura de ciberseguridad robusta. Implementar mejores capas de protección basado en telemetría. Estoy hablando de antivirus de inteligencia artificial, el uso masivo de inteligencia artificial y machine learning en las capas de protección. Estoy hablando a nivel de antivirus, a nivel de motores de firewall, en la detección también de correo electrónico, que ya hay tecnologías que lo hacen. Entonces, reforzar la estrategia de seguridad con esos elementos. Mango bajito o ganancia temprana, como lo quieran llamar, establecer de manera muy rápida múltiples factores de autenticación, sobre todo para aquellas cuentas con privilegios elevados, y se puede llevar también a usuarios críticos entre la organización también, gente de finanzas, gente para las empresas de retail o de manufactura, para los sistemas que están asociados a líneas de producción al negocio, establecer también controles de múltiples factores de autenticación que permita generar como una barrera adicional a los atacantes a la identidad. Fortalecer los elementos de seguridad de redes, ¿no? Desde el punto de vista interno. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla de seguridad de redes, uno usualmente piensa que el firewall ya al tenerlo me está haciendo el trabajo.
y cuando un atacante ya está interno, por la vía que llegó, por la vía que sea que logró llegar, siempre va a generar trazas en esos intentos de comunicación y de ataque lateral. Entonces, mediante ciertos controles como, por ejemplo, capas de Network Detection and Response, va a ser posible detectar y parar ataques que se puedan estar dando dentro de la red. Cuando hablamos de redes, también hay que tomar en consideración que aquí no está tan explícito el ecosistema, ese ecosistema de lo que es nube, contra redes internas, contra también las redes que me comunico yo en tema de contingencia, contra mi cadena de suministro. Sí o sí debo garantizar el monitoreo de todos esos diferentes elementos que se conectan a mi red. ¿Ok? Establecer una estrategia de identidad digital mucho más segura, mucho más coherente, proteger lo que son las identidades digitales, cuentas de usuario, cuentas de servicio, blindarlos, monitorearlos, establecer mejores políticas de vencimiento para todos los tipos de contraseña, largos de contraseña, múltiples factores de autenticación. Y aquí hay toda una estrategia que se puede aplicar en temas de preservar la integridad de la identidad digital. Y lo que tiene que ver también con el monitoreo de seguridad integral. Hace algunos años uno hablaba de monitoreo y la gente decía, bueno, yo tengo mi NOC basado en open source con esta tecnología. Ya el NOC, que es principalmente en temas de disponibilidad del sistema, ya ha quedado atrás. Si hablamos de temas de ciberseguridad, hay que tener servicios de SOC. Y cuando se tienen servicios de SOC, hay que garantizar que la piedra angular de todos estos elementos sea telemetría pura. Es decir, la posibilidad de leer indicadores de compromiso de Mitre Attack, integrarlo con las capas de protección y eso combinarlo también con la posibilidad de hacer análisis de logs, establecer capas de protección a nivel y monitoreo de red como NDR, que también hay que monitorearlo, monitorear la identidad y monitorear inclusive el tratamiento que se le da a las carpetas y archivos dentro de los sistemas críticos. Entonces, el monitoreo de ciberseguridad no es nada más ver los logs o ver simplemente algunos equipos críticos, y ya voy a hablar un poquito de eso, que pienso yo que forman parte del ecosistema, ¿no? Que tiene mi organización. ¿Qué hemos visto nosotros? Que muchas organizaciones también en el monitoreo de seguridad se queda corto porque dicen, bueno, yo voy a proteger mis sistemas críticos, que son los dos domain controllers, los dos firewall y estos dos o tres servidores. Sabemos que esos son los sistemas de protección y es un must que deben ser protegidos y deben ser monitoreados. Pero no hay que desmeritar que el principal vector de ataque y que uno lo puede detectar de manera muy temprana es el usuario final o lo que pasa dentro de las máquinas de los usuarios finales. Entonces, dicho esto, es imperativo, súper importante también monitorear la forma en cómo los usuarios se están comunicando contra las diferentes aplicaciones y las diferentes entidades que forman parte de la organización. Y eso no pasa si no lo monitoreamos. Entonces, por eso decimos que el monitoreo de ciberseguridad debe ser lo más integral posible y lo más amplio. Y por último, los elementos de concientización de usuarios. Cuando hablo de usuarios, estoy hablando desde usuario final hasta de los mismos administradores que entiendan el nivel de responsabilidad que tienen de cara a ataques de malware y hacking. Son los que coadyuvan o los que ayudan a los integradores y también a las capas tecnológicas a darle vida a las capas de protección y tienen una gran responsabilidad en toda esta estrategia de defensa ante amenazas. Entonces, de allí que para nosotros un usuario concientizado es desde quien toca un sistema sin privilegio hasta quien tiene privilegio, hasta un tercero que hace vida en la organización, que debe también estar sometido al mismo nivel de concientización de usuario. Eso es uno de los conceptos de seguridad que se llama seguridad balanceada. No puedo yo tener una puerta multilock y tener paredes de drywall. Entonces debo mantener muy homogéneo esos niveles de concientización ante ataques de malware y hacking dentro de la organización. Y bueno, ese era todo lo que yo quería comentarles al día de hoy. Esta es una presentación lo más agnóstica posible, simplemente para transmitir mensajes de lo que nosotros hemos visto en los últimos ciberataques que se han dado en Venezuela, que creemos no van a parar. Y bueno, donde obviamente uno, ser una empresa de ingeniería de ciberseguridad, día a día nos conseguimos con clientes que en mayor o menor grado son afectados por este tipo de ciberataques. Y bueno, a muchos de ellos nos ha tocado ayudar.